¿Tienes celos? ¿Conoces a alguna persona que haya sufrido de celos alguna vez o que haya padecido los celos de su pareja? Bueno, hoy vamos a dar 10 claves para superar los celos sin morir en el intento, sobre todo porque los celos no son apetecibles ni tanto cuando les sufres ni cuando eres el objeto directamente de esos celos, porque solo provoca en una situación pues un proceso de inseguridad y una ruptura dentro de la relación de pareja. Cada vez vemos pues a veces ciertos mensajes, notificaciones, escritos de gente que se consideran profesionales que incluso participan y aplauden la posibilidad de que existan unos poquitos de celos. Veréis que es totalmente erróneo, que es una gran falacia la que se puede llegar a cometer y que pueda provocar ciertas dificultades. Bueno, vamos a ir viendo, para que nosotros entendamos todo esto que está sucediendo, qué realmente son los celos. Porque, claro, podemos ver celos pues, en nuestros hijos, celos entre ellos, y por ejemplo tenemos más de un hijo que puedan vivir celos, que nosotros tengamos celos de nuestra pareja, celos de un amigo. Bueno, al final las emociones son parecidas. Y claro, cuándo pueden aparecer y cuándo surgen, pues no vamos a saberlo. De hecho, no vamos a poder siempre controlarlos. Es decir, que los celos pueden aparecer en un momento determinado no significa que sea bueno ni que sea malo, simplemente que vamos a tener que controlar eso para poder evitar hacernos daños a nosotros mismos y hacer daños directamente a la otra persona. Si me dices o crees que nunca has sufrido de celos, no viene mal tampoco que puedas estar atento, escuchando con bolígrafo y papel, justo porque no sabes si esto te va a poder llegar a suceder. De hecho, hay un refrán que dice, no digas de este agua no beberé, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque mira, los celos son una emoción subjetiva, temporal, que tú sientes cuando crees que vas a perder a una tercera persona de alguien que consideras de tu propiedad. Y sobre todo porque con esa tercera persona lo que haces es compararte y crees que no vas a poder dar la talla. Si nosotros valorásemos esta definición, pues caemos en varios errores de inicio. Y es que, primero, antes de nada, nadie en una relación de pareja, nadie, absolutamente nadie, es exclusividad de la otra persona y no es propiedad de nadie. Es decir, que si tú tienes una pareja, lo que decides es que vas a compartir tu vida al lado de esa persona durante el tiempo que decidas que va a ser esa compartición o que si lo decide la otra persona. Es decir, que si de repente alguien, uno de tus hijos, de repente te dice, mira mamá, es que estoy, o papá, estoy sufriendo de celos, pues lo primero que tienes que decirles es que esté tranquilo, que va a ser una emoción, que está apareciendo algo y es una emoción que sucede en esa persona y que, bueno, lo primero que tenemos que asumir es que no perdemos nada porque no tenemos nada. Compartimos nuestra vida con alguien y eso nos puede, pues, doler más o menos en el caso en que dejemos de hacerlo. Pero sobre todo es que los celos solo pueden llegar a provocar que eso se termine muchísimo antes y entonces que eso lo dificulte todavía muchísimo más. Por lo tanto, como va a ser una emoción que va a ser subjetiva, nos está hablando de nuestra propia inseguridad, es decir, de lo que realmente nos está hablando es desde nuestro sentimiento de inferioridad, desde nuestra autoestima. Recordad que Adler, que seguro que le conocéis desde la psicología positiva y desde el individualismo, habla de un sentimiento de inferioridad, en el que dice que nosotros tenemos una sensación de no llegar a dar la talla a ciertas cosas, pero cuando vemos que no sabemos suficiente sobre algo, lo que hacemos es participar de ello y ponernos las pilas justamente para, bueno, pues que consigamos superar eso que nos está limitando, esa piedra dentro o ese bache dentro de nuestro camino. Lo que no hacemos es bloquearnos, porque si llegamos a bloquearnos, provocamos una cosa que es el complejo de inferioridad. Y eso es lo que puede provocar pues que asumamos unos celos que puedan llegar a ser patológicos, en el que no nos fiemos absolutamente de nadie. Y no es que no nos fiemos de la otra persona, que creemos que no, es que el problema no es que nos fiemos del otro, sino que no nos fiamos de nosotros mismos. Creemos que cualquiera va a poder conseguir venir para asumir, ocupar nuestro puesto, que no nos han dado ninguna etiqueta, primero de ningún certificado de esa posesión que estábamos diciendo, y sobre todo porque en ese momento todo el rato lo que estamos valorando es que la otra persona es más que yo, porque el otro tiene más que yo, porque hace mejores cosas que yo, siempre en ese proceso de comparativa, ¿vale? Con lo que una de las primeras reglas, y hemos dicho que vamos a valorar 10 claves para que las lecciones de hoy puedan ser sumamente prácticas,
es que la primera es que no te compares con nadie. Mira, he decidido poner esa naranja y esa manzana porque si yo os digo que es mejor una naranja o una manzana, pues me vais a decir pues la naranja, porque te da un zumo muy rico y provoca una digestión muy cómoda, ¿no? Pues la manzana, porque te ayuda con el proceso de estreñimiento. De hecho, lo que me estáis diciendo es para qué podríais utilizarlo. Entonces, no podemos hacer una comparación de una cosa con la otra. Pues lo primero que tendríamos que hacer es plantearnos para qué. ¿Sabes? No porque una cosa es mejor que otra, sino para qué. Y es que, aunque hubiera puesto dos naranjas, hubiera puesto dos manzanas, no es comparativo porque no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, no podemos hacer una comparación. Lo que tenemos que hacer es una aceptación de esa diversidad. Entonces, si alguien viene y considero que es mejor que yo, no es mejor que yo, es simplemente diferente a mí. ¿Que puedo obtener mejores resultados en determinadas circunstancias? Vale, no te lo niego, pero son ciertas circunstancias valoradas en las que eso no significa, imagínate que fuera un examen, ¿vale? Y dices, pues es que fulanita es mejor que yo porque ha sacado un 9,8 y un 7,3. No, ha obtenido mejor resultado en la escala comparativa de lo que ofrecen los profesores en ese examen. Entonces, con esas circunstancias, en ese tipo de actitud, con ese tipo de forma de evaluar, puedes decir que ha obtenido mejores resultados, no que sea mejor que tú. Que es que eso es lo más importante, o sea, no somos mejores por lo que hacemos o por lo que tenemos, ni mejores ni peores, simplemente tenemos que aceptar lo que realmente somos, ¿vale? 2. Los celos son temporales, es decir, que puede ser que no te haya sucedido nunca y no te lo explicas porque puede ser que hayas tenido 10, 15, 20, 200 parejas y nunca has sentido celos y de repente sientes que esa persona te provoca cierta inseguridad. De hecho, si no les has vivido hasta ahora, puede ser que ni siquiera consigas distinguirles, porque es una sensación como de hormigueo, de duda, puedes llegar a provocar pues ideas o una imaginación de lo que tú crees que está sucediendo. Y claro, aquí viene la primera gran putada, ¿no? O sea, si hemos dicho que nuestro cerebro puede ser un gran hijo de puta, una de las cosas es que no va a distinguir en lo que es realidad y lo que está siendo ficción, en lo que yo me estoy imaginando. Con lo que si me lo repito en varias ocasiones, va a suceder que lo que yo me estoy imaginando asumo que ha terminado siendo verdad y eso me provoca todavía una dificultad mayor. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros nos cuenten la realidad de lo que están viviendo los otros y qué es lo que está sucediendo y que nosotros no solo creamos en esa persona que nos lo está contando, sino nosotros mismos de ese punto de vista, ¿vale? Imagínate que llegas a sufrir de celos. Incluso luego veremos qué puede hacer el celosado, ¿vale? Porque una de las cosas que no va a poder hacer, y esto sí que lo adelantamos, es que hagamos realmente lo que la otra persona diga. Por ejemplo, imagínate que yo no soporto que mi pareja esté viéndose todas las tardes con María. Y entonces me pongo muy nerviosa, le critico, le juzgo, le pregunto si me está poniendo los cuernos, dudo de ellos, seguro que esta chica está provocando, bueno, mil excusas, ¿no? Entonces la otra persona vive, por más que te cuento que no sucede nada y que es mi amiga, no me crees. Entonces puedes hacer dos cosas. Una, o que no te lo cuente, que he quedado con ella, o que deje de quedar. En las dos situaciones hay una gran complicación porque haga lo que haga, voy a sufrir las consecuencias de ese proceso de inseguridad. Porque si dejo de quedar con ella, el que sufre las consecuencias soy yo, porque si es una amiga en la que me apetece seguir hablando con ella, compartir y que tenemos ciertos proyectos en común, voy a tener que dejar de hacerlo. Y al final, bueno, pues no solo me perjudico a mí, sino que incluso a esa otra persona. Y doy iba a decir una pista, un hincapié, un inicio hecho anteriormente con que si dejo de hacerlo, pues la otra persona va a decir, ves, seguro que estabas ocultando algo, por eso has dejado de hacerlo, ¿no? Porque te sentías culpable. Claro, como ya te he pillado, como sé que me has puesto los cuernos, entonces, aunque no haya sucedido nada, va a tener una cuestión en el que va a poder manejar la situación a su riesgo. Y eso justamente lo único que va a provocar es dificultarlo todavía aún más, ¿vale? Pero imagínate que lo que sucede es que quedas con esa persona, pero para que la otra persona no lo pase mal, porque tú sabes que no sucede nada, pues se lo ocultas. No es que le mientas, sino que se lo ocultas y no lo haces, ¿vale? ¿Qué nos provocaría eso? Bueno, pues que si al final, por H o por B, porque las mentiras tienen las patas muy cortas, alguien te viera, que incluso a lo mejor pues tú ni siquiera sabes que te ha visto. Imagínate que estás en una cafetería, que no tienes ningún tipo de actitud absolutamente de nada y te estás tomando ese café
que habíamos dicho, y te ve una amiga de tu pareja. Y entonces te ve y te saluda. Y 5 días más tarde se encuentra con tu pareja y le dice, jo, yo vi el otro día, dice, vi a fulanito y le saludé, no sé si te ha dado los saludos, estaba hablando y tomando un café con una amiga, entonces la otra persona no lo hace con ningún tipo de mala intención, que podría ser, porque hay gente que te dice, oye, no sé si sabrás, pero tu pareja, entonces como tiene poco que mirar dentro de su trastienda de su propia relación, pues a lo que se dedica es a mirar las trastiendas de los otros, y entonces pues no se siente cómodo sabiendo que la otra persona puede estar sabiendo o no sabiéndolo, sin asumir que quizás una de las cosas que suceda es que son ciertas reglas de esa relación de pareja. Entonces, bueno, pues sería otro tema que trabajaremos en el tema de la infidelidad en otro momento, en otra ocasión y en otro curso, pero si uno sabe que una persona ha sido infiel, aunque penséis que la amistad es lo más importante y lo único, si se lo contáis no va a favoreceros absolutamente nada, no para vosotros, sino lo único que va a provocar es una inseguridad en esa persona que tenéis delante, a la que estáis asumiendo por amigos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si nosotros de repente nos pillan, pues entonces si te pillo en esa pequeña mentirijilla, por así decirlo, entonces me dice, oye, ¿con quién estuviste el miércoles? Y tú dices, no, con nadie, salí más tarde de trabajar, porque no esperas que nadie haya contado nada, te va a decir, ¿lo ves? Me estás engañando, ya sabía yo que me engañabas, porque fulanita me ha dicho que te ha visto, ves, tengo yo razón, no es que sea una celosa, me estás volviendo loco, loca, no, es que tú estás haciendo, entonces me estás engañando y me estás ocultando. Con lo que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues asumir y de repente decirle, mira, empatizo con lo que tú estás sintiendo, no obstante, no es una cuestión mía que tú puedas sentir celos o no puedas sentirles. Yo voy a seguir actuando igual, entonces considero que lo primero que tienes que hacer es confiar en ti mismo y luego confiar en mí, porque si no existen esos dos procesos dentro de la relación, no tiene sentido que esta relación se mantenga. Entonces, si se lo dices a esa persona y a veces necesita herramientas, pues lo que tendrá que hacer es buscar terapia, ¿vale? Si no ve la situación como para poder corregirlo por sí mismo. Pero se le comenta, se le dice y se le verbaliza, ¿vale? 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer, perdona, en ese número 3? Bueno, pues que cuando nosotros suframos los celos, lo que tenemos que hacer es leerlos, escribirlos y quemarlos. Es decir, escribe todo lo que puedas, todo lo que estás sintiendo, toda esa gestión de emociones, todo lo que sucede a tu alrededor. Plantéate leer eso, ¿vale? Leerlo y después romperlo y quemado. Y si eso lo que sucede es que te pasa todos los días, ¿vale? Pues marca un tiempo, marca un espacio, pues asume que vas a escribir y vomitar todos los celos que estás viviendo en 30 minutos al día y escríbelo absolutamente todo. Luego lo lees, lo rompes y lo quemas. Y al día siguiente otra vez lo mismo, hasta que va a llegar un momento en el que no va a conseguir tener nada que escribir, no vas a poder encontrar nada. 4. Verbalízalos. Y verbalízalos con tu pareja, es decir, cuenta tus emociones, porque cuando tú expresas tus emociones, las emociones se hacen muchísimo más pequeñitas, sobre todo esos miedos, no las emociones, sino la emoción del miedo que se está generando de asumir ese tipo de pérdida. Y entonces la otra persona, si tú confías en la otra persona y te cuenta y pues te dice que no tiene sentido ese proceso que tienes de inseguridad, porque te quiero con locura, o mira, lo que está sucediendo es esto, pues simplemente por el mero hecho de verbalizarlos dejan de ser una bola de nieve dentro de tu cabeza, deja de provocar ruido en tu relación y sobre todo en esa parte de come que estamos con todo el rato rayados y lo que hace es que les hagamos bastante más pequeños, ¿vale? Y luego 5, descarta por favor, o sea, es que sea totalmente imprescindible el asumir que los celos unen a las parejas. Escuchamos cada vez a más adolescentes que cuando les preguntamos algo sobre el celo nos dicen, hombre, Rosa, pero un poquito de celos sí que están bien, ¿no? Porque eso lo que significa es que pues te quiere, sobre todo porque le importa muchísimo todo lo que haces. Y no es un proceso desde el querer, de verdad, es todo lo contrario. Es un proceso desde la inseguridad. Y entonces no es una inseguridad que vive esa persona, sino una inseguridad que te está creando a ti. Entonces no hay ningún tipo de poquito de celitos, no. O sea, hay un proceso de un apoyo en ti mismo con un crecimiento más o menos de tu autoestima, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los primeros 5 puntos que si te han pasado alguna vez, lo que quiero es que les escribas
Y entonces incluso puedes ponerles en un folio, unidos los 5 que pondremos después, para ponerles todo el rato lo primero que hagas en tu habitación. Si tienes un hijo que está sufriendo de celos o les ha sufrido en algún momento, pues que lo escriba, que escuche el vídeo, que lo valore y que lo haga. Y da igual que lo hayas escuchado, incluso que me hayas leído mientras iba hablando y grabando este vídeo, no. Da igual la enseñanza que cualquiera haga si no termina de implementarla. Y la única forma de hacerlo pues es poder conseguir accionar y gestionar. ¿Te gustaría conocer los 5 siguientes trucos, los 5 siguientes consejos? Vale, pues respira, toma aliento, descansa un pelín la mano y nos vemos en la siguiente parte.